Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro curso de los constituyentes de 1824. Como ustedes tienen presente, pues estamos en vías del centenario de la Constitución que nos rige y hemos estado aquí en el INERM dando una serie de cursos de historia constitucional. Hicimos primero un repaso de todas las constituciones, del reglamento provisional, del estatuto también provisional del Primero y Segundo Imperio, uno fue reglamento y otro estatuto, de todas las constituciones 14, 24, 36, 43, las reformas de 47, 57 y 17. Esa fue una visión general de nuestra historia constitucional, pero ahora vamos a profundizar en los personajes, los constituyentes, cuáles eran sus ideas, cuáles fueron sus principales aportaciones, sus debates, y es otra forma de acercarnos también a esta historia que es fundamental, ya que si no conocemos la historia constitucional, no podemos entender la historia política de nuestro país. Y hoy pues vamos a inaugurar verdaderamente, ahora vamos a abrir con broche de oro con la doctora Guadalupe Jiménez Codinachi. Nuestra querida Lupita, como le decimos quienes la queremos, es una experta en México en el siglo XIX, sobre todo en el nacimiento de México, y es también quien ha estudiado temas que son centrales en nuestro país, como el hacer llegar este conocimiento a través de exposiciones magnas que ella ha curado. También se ha preocupado con la conservación de nuestros museos, que no son otra cosa que un libro abierto para el pueblo. Y también, desde luego, tiene una obra importante como las relaciones de México y Gran Bretaña en la etapa justamente del surgimiento de nuestro país, una visión sobre los diferentes proyectos de nación, otro estudio sobre la Ciudad de México, sobre los archivos, en particular los de Condumex, y bueno, no quiero abundar para no quitarle a ella tiempo de exposición. Entonces ella nos va a dar este contexto histórico de la Constitución de 24, porque ahora vamos a retomar las tres constituciones que tienen una clara vinculación. En 24 surge el federalismo, se define nuestro país como una república federal, aunque después vengan las dos repúblicas centrales. Este federalismo será retomado en 57 y en 17. Entonces, sin más, les dejo a todos con la maestra Guadalupe Jiménez Codinachi. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la doctora Patricia Galeana. Somos colegas, yo sigo con mucho cuidado todos los trabajos que hace este instituto. Creo mucho en la difusión de la historia. Los historiadores no nos podemos quedar con todo lo que investigamos, nuestra obligación es compartirla. Pero no solo compartirla, es probar lo que decimos. Aquí no se valen los adjetivos, no se valen los rumores, no se valen las opiniones, los modelos teóricos, sino hay un sustento que pruebe que esos hechos fueron reales y que existieron. Porque si no, estamos hablando de algo que no es historia. Hay una frase que decía Voltaire, que era muy agudo, que decía: decimos una necedad y a fuerza de repetirla acabamos creyéndola. Créanme que aquí en nuestro país hemos dicho muchas necedades y las consideramos historia, pero no tienen sustento alguno. Vamos a tratar de ver este año 24 dentro de un contexto histórico. Yo les decía la otra vez que vine a hablarles sobre 1824, porque ya aquí he venido ya varias veces, que yo no soy jurista, no me atrevo a hablar de los contenidos de la Constitución de 1824 desde ese punto de vista. Soy una historiadora de México que me dedico a la investigación y solo puedo hablar de los hechos que rodean este año crucial de 1824. Pero voy a tratar
de 3 grandes temas. Uno sería, ¿qué es lo que rodea internacionalmente el año 24? Tenemos a veces la costumbre de hablar de lo que sucedió en nuestra historia de México como que hubiera sido encerrado en sí todos estos procesos y solo sin ninguna influencia del exterior. Créanme que todo lo que nos sucede tiene una presencia de lo que está sucediendo tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Estamos en un lugar estratégico, vean dónde está situado nuestro país. Tenemos de los dos lados a los 2 grandes océanos que nos comunican con estos otros continentes. Nosotros no estamos exentos de todo lo que está sucediendo en la historia de esos continentes y nos afecta, pero también nosotros afectamos la historia de Europa, la historia de Asia. Lo hemos hecho y no tengo tiempo de ponerles muchos ejemplos, pero se los puedo jurar. Yo lo he encontrado en los documentos en cantidad de archivos. Solo para la tesis doctoral revisé 23 archivos en Inglaterra y la Nueva España está presente por todos lados, pues por algo, porque es la primera productora de plata en un momento en que se usaba la plata para todo lo que hacía la Gran Bretaña. Sin eso no podía hacer nada. ¿Y de dónde la sacaba? Pues tenía que ser básicamente la Nueva España. Y entonces está presente en todo, pero no lo sabemos porque no lo habíamos estudiado. Entonces quiere decir que tenemos que ver este año dentro de un contexto internacional. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos afecta y cómo afectamos nosotros a lo que sucede en el mundo? Eso por un lado. Por otro lado, sería lo que está sucediendo a nivel ya nacional. De 21 en adelante ya no estamos hablando de regiones específicas de insurgentes o de realistas. Ahora estamos hablando ya por primera vez, del 27 de septiembre de 21 en adelante, hay una nación que se llama Imperio Mexicano. Ese es su nombre oficial, con capital en la Ciudad de México, ya oficial. Eso no existía antes. No había una nación que se llamara así, y menos ya nos podíamos llamar todos mexicanos. Uno lo ve en los documentos, pues Allende nunca se dijo mexicano, Morelos tampoco, Hidalgo tampoco, en todo caso, españoles americanos, que era lo que eran súbditos de una unidad que se llamaba Monarquía Española, y ellos así se declaran cuando les preguntan quiénes son. Entonces tenemos que entender pues que somos una nación independiente solo desde 1821 en adelante. Antes no. Cuando yo me acuerdo que en el 2010 la propaganda, no la historia, sobre todo oficial, decía 200 años de ser orgullosamente mexicanos, pues era mentira. No teníamos 200 años de ser orgullosamente mexicanos, tampoco teníamos 200 años de independencia. La independencia no la conseguimos en 10, la conseguimos en 21. Esas son frases de propaganda, no tienen nada que ver con la historia. Entonces, si seguimos nosotros repitiendo una necedad, pues vamos a acabar creyéndola, como decía Voltaire. Entonces, vamos viendo pues qué pasó, qué contexto nos rodea para entender 24. Y la última parte que quisiera hablar es, yo no voy a decirles la biografía ni las participaciones en los debates de cada uno de estos 9 diputados que tienen ustedes aquí en el programa, pero sí les voy a hablar de esa generación y qué significa ese grupo, qué formación tenían, qué edades tenían, cuáles eran pues lo que los había formado, cuáles eran sus trayectorias en general de los 9, para entender pues que no era cualquier grupo. No, nos han hablado de ellos, así como diputados muy imberbes. No, vamos a ver quiénes eran como grupo. No me voy a meter a su vida, con mucho cuidado, pues porque van a tener ustedes a colegas muy valiosos que les van a hablar de cada uno. Bueno, se ha afirmado por educadores y psicólogos que los primeros 5 años de vida de un individuo son especiales e importantes para la vida futura de una persona, que dejan una impronta muy importante. Esos 5 años, desde que nace la criatura hasta los 5 años. De igual manera, es posible que los primeros años formativos de una nación que apenas ha nacido a la independencia dejen una impronta que no puede desestimarse. Por tanto, los años 21, 22, 23, 24 y 25
son 5 años fundacionales del México independiente que plantearon problemas que aún no resolvemos en el siglo XXI. Es menester recordar entonces brevemente qué pasó en esos años. Se ha dicho equivocadamente, otra necedad que repetimos a cada rato, y en los libros la ven, no pasó nada con la consumación de la independencia. El país siguió igual, no cambió nada, el régimen virreinal siguió, nada pasó. No es cierto, cambió mucho y lo vamos a ver. En primer lugar, nacimos en una gran euforia. Si ustedes ven los documentos de 21, bueno, era el anhelo de toda una generación esa independencia. Ya habíamos llegado a un acuerdo. Ya la gente quería la independencia, nomás que no quería la violencia, porque no es lo mismo querer la independencia en el año 10 que después de 11 años de muertos, de epidemias, de destrozos, de desabasto, de tragedias, de desunión de las familias. La gente estaba cansada de la guerra y, por supuesto, 21 va a ser un año de gran euforia y de gran ilusión. Acabada, ahora sí, ya no éramos parte de una unidad muy grande que se llamaba Monarquía Española. Ahora sí éramos libres e independientes. Bueno, claro que habíamos tenido una estructura jurídica importante, teníamos, por supuesto, las leyes de Castilla, porque acuérdense que la Nueva España era un reino o virreinato que era nada más, dependía de la corona de Castilla, así como Nápoles y el reino de Sicilia dependían del reino de Aragón. Nosotros dependíamos nada más de Castilla, por eso estas leyes eran las nuestras. Tan es así, les diré, que las leyes de Castilla, por ejemplo, en Texas, perduraron hasta muy entrado el siglo XIX, todavía se usaban. Por ejemplo, las 7 partidas se seguían usando en Texas por muchísimos años después de que nosotros ya no las usábamos. Bueno, teníamos la recopilación de los reinos, de las leyes de los reinos de Indias, también la teníamos. Entonces, eso no, sí teníamos un orden jurídico y que teníamos derechos y teníamos obligaciones. Nunca fuimos colonia, otra necedad que la repetimos desde la Secretaría de Turismo hasta el último. Señores, aquí no fue una colonia. La estructura jurídica de la monarquía española estaba hecha de reinos, virreinatos, capitanías generales y provincias. La idea de colonia es una idea, sobre todo en el momento del siglo XVII en adelante, económica, en donde yo llego a un sitio y voy a explotar todo lo que yo pueda de ese producto, sea la mitad de Santo Domingo francés, y voy a poner caña de azúcar y la gente ahí no va a tener un sistema educativo, ni de salud, ni nada. Voy a sacarle todo el azúcar que pueda y se acabó. Eso no era la Nueva España, por Dios. Aquí había universidad desde 1553-54 que se establece. Aquí teníamos un sistema de salud, un sistema educativo, teníamos un pueblo mestizado, quizá el más mestizado de toda la América Española, y que estaba creando literatura, arquitectura, arte, ciencia. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está la colonia aquí? Estamos usando un término que no nos queda, con este pretexto. Es que nos saquearon, nos dejaron sin nada, se llevaron todo. ¿Saben que no es cierto? Ustedes saben que las mineras canadienses ahora se han llevado en estos últimos 3 años más de todo lo que se sacó en 3 siglos de virreinato. Entonces, ¿qué? ¿Somos colonia de Canadá? Es que no es cierto. Decía Montesquieu que en caso de que alguien fuera colonia, la colonia era España, porque España estaba muchísimo más pobre que nosotros. Si uno analiza la historia de España, que uno debe hacerla porque en ese momento éramos parte de esa unidad, pues allá hubo hambrunas terribles, bajísimos salarios, bueno, llegó a haber hasta, una cosa muy triste, hubo hasta comerse al muerto por el hambre. Las cosas que uno ve de lo que pasó, cuando se pedía un impuesto, Madrid, primero se lo pedía a Navarra, a Andalucía, a Galicia, a Castilla, a todos. Ya que terminaban con ellos, seguíamos nosotros. Pero primero les daban en la porra a los de allí. Esos eran colonias, Navarra era colonia, Galicia era colonia. Pues no, lo que pasa son sistemas impositivos, pero que afectan a toda la unidad. Pero nosotros hemos cometido esa necedad y la seguimos repitiendo, sin saber qué estamos diciendo.
Yo siempre les decía a mis alumnos en la universidad, enséñame el documento donde dice colonia, donde estas personas de aquí, los novohispanos, se están llamando así. Y yo te enseño documentos como Vicente Guerrero, escribiendo el 21 en enero, diciendo, nos han querido llamar con el infamante nombre de colonos, no lo somos. Es una ofensa para esa generación y nosotros lo repetimos como si fuera la verdad. Entonces, ciudades coloniales, arquitectura colonial, estamos diciendo una barbaridad. Bueno, seguimos pues diciendo, aquí había todo esto y además teníamos un pueblo sumamente mestizado, pero mestizado desde el principio, no solo por nuestras varias etnias, que teníamos muchas antes de la llegada de los llamados españoles que vienen con Cortés, que si ustedes analizan más o menos a los 500 que venían con él, pues había griegos, había de la península itálica, había del norte de África, había moros, había negros, había de los Países Bajos. Era un mundo, pues que era el mundo de la monarquía española, que tenía todas esas presencias. Entonces, mestizadísimos de allá y mestizadísimos aquí. Hace unos cuantos años dando una plática en el Centro Carso, ahí en el Centro de Estudio de Historia de México, les hablaba yo de esto y al terminar fue a verme un doctor que está en el grupo de Instituto de Salud que están estudiando el genoma mexicano y me dijo, oiga doctora, lo que usted está diciendo lo estamos viendo en el análisis del genoma mexicano. Nosotros pensábamos que íbamos a encontrar gran parte de sangre india y sangre española y estamos viendo las presencias de todo el mundo en la sangre de los mexicanos. Y dije, pues claro, siempre fue así. Vea dónde estamos estratégicamente. Estamos en medio de dos grandes océanos y aquí han llegado de todos los colores y sabores. Somos un pueblo totalmente mestizado, más que ninguno. Analicen, rásquenle tantito a sus antepasados y van a ver que se van a encontrar, espero, piratas, de todo, y sabios. No importa, qué bueno, esos somos los seres humanos. Se los digo para que vean que somos más complicados de lo que nos han dicho y más interesantes. Bueno, entonces vamos a ver que sí hubo cambios. El primer cambio es que va a existir y se va a establecer una junta provisional gubernativa, el anhelo desde 1808. ¿Qué quisieron los criollos del ayuntamiento en 1808? El establecimiento de una junta de americanos que gobernara mientras el rey estaba preso. No se pudo, se les impidió hacerla. ¿Qué va a querer Rayón con la junta de Zitácuaro? Pues lo mismo. Todos van a querer, todas las etapas de la insurgencia van haciendo sus juntas, que si la de Jaujilla, las juntas, pero no pudieron ninguna de esas gobernar todo, nada más regiones pequeñas, porque donde estaban y donde ellos controlaban, pero por primera vez va a haber una junta provisional gubernativa en el año 21, que ahora sí va a gobernar. Les digo de dónde salió, porque en 1820 los liberales que han vuelto a establecer la Constitución de Cádiz otra vez en España, lo primero que forman es una junta provisional con ese nombre. ¿Y saben quién va a ser miembro de esa junta provisional? Nada menos que Manuel Abad y Queipo, el amigo de Hidalgo, el amigo del intendente Riaño, que desgraciadamente ante la rebelión y la insurrección, cada uno tiene que seguir su obligación. A fuerza Riaño no le va a entregar a su amigo Hidalgo la ciudad de Guanajuato, él es el intendente y es responsable de esa ciudad. Claro que no, y va a morir de un balazo en la cabeza allí en las puertas de la Alhóndiga. ¿Qué le va a pasar a Abad y Queipo? Tan amigo también de Hidalgo, pero que es el obispo electo de Michoacán, nunca se le ratificó, pero bueno. Pero está viendo que su amigo y otros están tomando presos a sacerdotes, a religiosos, que están matando, que ha habido una matanza, que hay matanzas, pues tiene que excomulgarlo porque el derecho canónico se lo exige. Sí, que hubo también mezclas de intereses políticos y por eso no va a valer mucho su excomunión ni se la van a levantar porque está mezclada con cosas políticas y eso no se vale. Bueno, de todas maneras tenemos pues que la insurrección divide a estos tres profundos y muy parecidos amigos, pero así es la vida. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Que en esta Ciudad de México
que era una ciudad, le va a dar a toda la nación el nombre y le va a dar su escudo fundacional, el águila devorando una serpiente. Eso no era de todo el país, era de la Ciudad de México, el escudo fundacional de la ciudad. Y le va a dar su principal devoción, porque Nuestra Señora de Guadalupe era una virgen local, una devoción local, que se va a extender primero a toda la Nueva España y por supuesto a México. Y le está dando pues de 21 en adelante, porque esto viene en los tratados de Córdoba, por primera vez se le va a poner un nombre a este país que ya no es Nueva España, que se llama Imperio Mexicano. Señores, no fue un pseudo imperio, existió. Si quieren ustedes un poco equivocadamente, porque gente como Carlos María de Bustamante, uno de los diputados, hablaban de un imperio mexicano como si fuera de los mexicas. Por favor, el imperio es una institución que es romana, aquí no había imperio, ni había reinos ni reyes. Cuando niños, ustedes y yo, a lo mejor, estudiamos 7 reyes aztecas, que no eran reyes ni eran aztecas, para acabar pronto, porque ni reyes había, ni eran aztecas. Azteca es un nombre equivocado, otra necedad. Se llamaban mexicas, y lo sabemos perfectamente. Se equivocaron los españoles. Al oír la leyenda de dónde habían venido los mexicas, oyeron Aztlán y les dijeron aztecas, como hicieron con los incas, que es un cargo, y a todo el pueblo le pusieron incas, no son. Bueno, esas son equivocaciones normales, pero lo más chistoso es que nosotros las repetimos sin reflexionar. Les digo esto para que vean que no es lo que nos han contado. Bueno, este entusiasmo y esta euforia de estos primeros momentos, no crean que fue solo la Ciudad de México la que jura la independencia nacional. 144 ciudades y pueblos la juran, solo 7 no la quisieron jurar y prefirieron el gobierno virreinal. 7 ciudades de todo el territorio. Y estamos hablando aquí de 4 millones de kilómetros. Perdimos en 1848 2 millones, pero entonces eran más de 4 millones de kilómetros. Bueno, entonces sabemos que esto ya es otra realidad. Bueno, era tal emoción que todos mandaban su proyecto y lo dejaban en un cajón que pusieron allí enfrente, ya no se llamaba Real Palacio, era el Palacio Imperial, que nunca se ocupó por Iturbide porque nunca hubo tiempo de que lo arreglaran, y entonces habían puesto un como buzón y ahí llevaban sus propuestas. Entre ellas hay 2 que yo creo que todavía no las conseguimos. Entre ellos se pedía castigo para los malos jueces y para los que aceptaran sobornos. Seguimos en las mismas. Otro sobre el comercio libre, y fíjense lo que decía, y los peligros del comercio para la nueva nación. Dice, la nación que tenga más sobrantes será la que más florezca. Un consejo que no han seguido nuestros negociadores del TLC y ahora del Acuerdo del Pacífico. ¿A quién va a favorecer esos tratados? Por Dios, que se fijen a quién, pues al que tiene más poder, no a nosotros. Pues esto se lo están diciendo en 21, diciéndoles, cuiden que el comercio, los tratados no vayan a favorecer al más poderoso. Bueno, y muchos más. Hay uno que a mí como mujer mexicana me da mucho gusto. El pensador mexicano, José Joaquín Fernández de Elizalde, pidió en 1821 la ciudadanía para las mujeres y también para que fueran parte del Congreso. Por supuesto que nadie le hizo caso, y no nos dieron el voto sino hasta la época de Ruiz Cortines, 1953. Pero en 21, Fernández de Elizalde, el pensador mexicano, pidió el voto y la ciudadanía para las mujeres. No nos lo dieron. Bueno, entonces estoy hablando después de que sí hay cambios, y hay otro cambio muy importante. Esta Junta Provisional Gubernativa, que para el jurista que ustedes conocen, porque ha venido aquí muchas veces, y que José Barragán, que yo también lo he oído en sus pláticas y sus escritos los he leído, él nos dice que esa junta no es cualquier junta, fue el primer cuerpo legislativo que expidió normas para todo el país independiente, ahora sí para todo el país. Y esta junta provisional es la que hace la convocatoria para el primer Congreso Constituyente, que se va a elegir de acuerdo con la Constitución de Cádiz. Otra necedad que repetimos, pero todo el tiempo. Yo me canso de verlo en los libros como si no hubiera investigaciones que completamente niegan eso. Nos han dicho que el Plan de Iguala era anticonstitucional, que fue un engendro
que salió de una junta de las profesas, que eran puros serviles, es decir, anticonstitucionalistas, así se llamaban a los que no querían la Constitución o eran muy conservadores, aunque no se usaba la palabra todavía conservadores, pero bueno, que eran serviles, que se habían reunido en la profesa y allí habían hecho el plan de Iguala y habían escogido Iturbide para que lo llevara a cabo. Eso no fue cierto. Tan no es cierto que en 1826 los padres oratorianos de la profesa le pidieron al Congreso que quedara muy claro que no había evidencia de ninguna juntas de la profesa. Eso fue un invento de Vicente Rocafuerte, el que venía de Guayaquil y que le pidieron que hiciera un librito para que no hubiera aceptación del imperio mexicano en los Estados Unidos. Y escribió un libelo, significa que era un ataque terriblemente negativo contra Iturbide y contra el imperio mexicano para que no se le aceptara. Yo creo que aquí se los traje un día y les expliqué y les leí un párrafo que tiene 27 adjetivos negativos, los más horribles que se pueden imaginar. Pues él es el que inventó la Junta de la Profesa, que lo repite Alamán, que era amigo por supuesto, de Rocafuerte, que lo repiten todos, lo repite Bustamante, porque todos eran amigos de Rocafuerte. Entonces en el siglo XIX se quedó esa idea y no la seguimos cuestionando, no existió. El propio Iturbide lo niega en 1823 cuando está escribiendo sus memorias en León y dice, un publicista ha dicho esto, señores, el que lea el plan de Iguala se dará cuenta que no es anticonstitucional. Y pues léanlo y verán que dice una de las cláusulas, que se va a gobernar con las leyes vigentes. ¿Cuáles eran las leyes vigentes en 2021? La Constitución de Cádiz. No hay paso que no se dé con la Constitución de Cádiz, pero con mejoras, porque se hace la convocatoria y para elección de los diputados, pero la Constitución de Cádiz no le daba ciudadanía a los que tenían sangre negra, y el plan de Iguala les da a todos, sangre negra, asiáticos, todos. Claro, las mujeres y los criados no nos incluyeron a las mujeres, pero eso era normal, ya les digo cómo era entonces la situación en todo el mundo. Bueno, pero sí incluye a todos no hay cuestiones ahí raciales ya. Eso es una mejoría sobre la Constitución de Cádiz, pero si ustedes revisan las actas de todas estas épocas y todo lo que se fue declarando día por día después del 28 de septiembre, todo está basado en la Constitución de Cádiz. De hecho, creo que es el único país de la América Española que gobernó de 21 a 23 con la Constitución de Cádiz. Entonces, ¿de dónde son anticonstitucionales? ¿Cómo seguimos repitiendo esa barbaridad? Entonces, vean cómo hemos seguido diciendo una sarta de cosas que no se sostienen. En el año 22 se instala el Congreso Constituyente con 102 diputados. Díganme si no eso es un cambio. Tenemos un Congreso que va a decidir y va a tratar de hacer la construcción de lo que sería en el siglo XIX las llamadas naciones-estado o estados-naciones. Bueno, también saben qué hacen estos, pues van a tratar. Por supuesto que no hacen ninguna constitución, se la pasan 8 meses sin hacer nada de constitución, se ponen a discutir de todo, y es gracioso lo que uno encuentra pues de la inexperiencia de muchos de los diputados, eso es cierto, del 22, pues se pasaban horas discutiendo cosas que no eran muy importantes, cosas marginales. Bueno, pero hay algo importante que en el 22 se va a discutir. En los primeros debates se discute dónde reside la soberanía. Fíjense lo importante de esto. En la nación, como dice la Constitución de Cádiz, en el pueblo, como dice la Constitución de Apatzingán, o en el Congreso, como el diputado José María Faguaga propone. ¿Saben qué decidieron? En el Congreso. Ni el pueblo ni la nación le dieron la soberanía. Ojo, porque como dice Emilio Rabasa, un jurista que ustedes por supuesto han de conocer, que fue, pues, que aportó muchas cosas, dice él que fue un pleno retroceso quitarle la soberanía a la nación, al pueblo, y ponérsela al Congreso. El Congreso se va a nombrar a sí mismo majestad, y aunque ha jurado todos los diputados, al jurar el plan de Iguala y el Tratado de Córdoba en catedral, cuando juran como diputados, juran que va a haber 3 poderes,
legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que ningún poder va a tener los poderes de los otros, que siempre estarán diferenciados, que van a tener 3 poderes aparte. ¿Qué va a hacer el Congreso de 22? Pues se va a agenciar los 3 poderes, no lo digo yo. Hay una carta en clave que está en Austin hoy, en el archivo de la Nettie Benson Collection de la Universidad de Texas en Austin, donde hay una carta que se le escribe un diputado de 22 a Mier. Acuérdense que Mier había andado, bueno, Mier anda en Filadelfia y por todos lados, y le escribe y le dice en clave: señor, se ha dicho que Pío Marcha proclamó a Agustín Iturbide como emperador. No, no es cierto, fuimos nosotros, porque nosotros tenemos los 3 poderes en el Congreso. Eso es lo que estaban haciendo. Y allí va a empezar una lucha de todo el siglo XIX. ¿Quién tiene más poder, el Congreso o el Ejecutivo? Esa generación tiene miedo del poder ejecutivo. Y entonces todo lo que van a hacer es quitarle y limitarle en la Constitución de 24, en las sucesivas y en la de 57 todavía, quitarle poder al Ejecutivo. ¿Saben qué van a lograr? Que el Ejecutivo no gobernara con la Constitución, que va a tener que gobernar con poderes especiales. Hasta Juárez no gobernó con la Constitución 57, no podía porque no le daba suficientes poderes, la Constitución, le tenían miedo al poder ejecutivo. Y entonces el Congreso siempre se dio más poder del que debería de tener. Y ese pleito va a empezar aquí ya se ve ese problema entre los dos. Bocanegra, José María Bocanegra, que fue diputado por Zacatecas y fue futuro presidente de México, entonces estaba jovencito, era tío de Francisco González Bocanegra, que precisamente nació en 1824, exactamente en ese año, era su tío por parte de su mamá, de nuestro autor del himno. Él dice lo siguiente: los diputados de las provincias fuimos víctimas de nuestra inexperiencia y falta de conocimientos en la táctica de las asambleas, de nuestra buena fe y de la combinación parcial y meditada de los que componían el partido llamado borbonista. Cuando uno analiza ese partido borbonista, ¿quiénes eran? Era gente muy experimentada. Allí estaba José María Faguaga, allí estaba el padre Mier, allí estaba Ramos Arizpe. Ese grupo eran muy fuertes porque tenían experiencia parlamentaria, como veremos. Estos sí conocían lo que era porque habían estado en Cádiz o habían estado en Madrid después en las cortes posteriores. Entonces ese grupo era fuerte y más conocedor, y estos jovencitos de provincia pues no conocían mucho. La tarea más importante que se le encargó al Congreso de 22 fue crear una constitución, y no lo hizo, que fue uno de los pleitos que tuvo Iturbide con ellos, porque les dijo: son Congreso Constituyente, ustedes, les dijo, van a ser los padres de la patria, pero no hicieron nada, no hubo ninguna constitución. Bueno, esto es el año 23. ¿Qué está pasando? Y esto vamos a ver en Europa al mismo tiempo. No se les olvide qué está pasando en Europa. En 1821 empieza algo que se llama la primavera de los pueblos en Europa. ¿Qué pasa de 21 hasta 25 más o menos? Hay rebeliones, revoluciones en Grecia, en Portugal, en Nápoles, en los principados alemanes y después en los Países Bajos. En todos estos, todavía no países, no se han conformado como países, como naciones independientes, hay un deseo de un sistema de monarquía constitucional. Todos quieren una constitución. ¿Cuál es el modelo más importante y más avanzado de la época? La Constitución de Cádiz. Me acuerdo que tuve una discusión con Carlos Fuentes, porque Carlos Fuentes dijo una vez que no había nada que hubiera hecho el mundo hispánico para la labor legislativa, no había aportado nada para lo legislativo ni para lo constitucional. Entonces yo le dije: no, cuidado, la Constitución de Cádiz de 1812 va a ser considerada en Europa la más avanzada y liberal de su época.
La quería imitar Portugal, la quería imitar Grecia, la quería imitar los principados alemanes, y a eso se le ha llamado en la historia de Europa la primavera de los pueblos luchando, los estudiantes, las rebeliones de la gente que quiere un sistema constitucional, pero quiere una monarquía constitucional. Ese es el modelo de moda. Fíjense que no dije república, dije la monarquía constitucional como modelo en esos años de 21 a 25. Por eso no está tan loco el plan de Iguala que está pidiendo una monarquía constitucional. Parece ser que fuera una aberración, es lo que está de moda en Europa. Se me ha olvidado decirles qué pasó a nivel internacional, algo muy importante, en 1821. El 5 de mayo moría en Santa Elena Napoleón Bonaparte. Fíjense, el modelo de imperio napoleónico que había funcionado de 1804 hasta 1815, 11 años de un imperio dirigido por un militar que no era de familia real, pero que había dominado prácticamente Europa en cierto momento. En el año 21 se desploma ese modelo porque muere el autor, que es Napoleón. Napoleón había influido mucho en esta posibilidad de que existiera un imperio constitucional, porque eso fue lo que fue su gobierno, ¿verdad? Entonces, estamos viendo los modelos que ellos conocían y este que se está acabando en 21. Pero en 22 hay otro modelo que está apareciendo nada menos que en América, otro imperio, el de Brasil. Y el imperio de Pedro I de Brasil en el año 22, ese va a funcionar hasta las 3/4 partes del siglo XIX. Ese existió en América y fue real. Pedro I y luego Pedro, su hijo Pedro II, que fueron emperadores de Brasil. Brasil no tiene una revolución de independencia como la nuestra. Su independencia es el grito llamado de Ipiranga, por eso teníamos un barco que se llamaba Ipiranga, el grito de Ipiranga, que fue lo que dijo Pedro I, me quedo, dijo, y al decir me quedo se consiguió la independencia de Brasil de Portugal y se hizo el imperio brasileño. En América, otro modelo para el que está aquí. Les digo para que vean que no está desfasado de una realidad que está sucediendo. ¿Cómo era la Europa de ese momento? ¿Cuántos habitantes tenían en estos años de 21 a 24? Francia tenía una población de 30.4 millones de habitantes, la que tenía más población. Gran Bretaña, 20.8 millones. Italia, o es decir, la península italiana, porque no existía Italia como nación ya unida, tenía 18. Austria tenía 12 millones, Alemania, es decir, que tampoco estaba constituida todavía, sino los estados alemanes, principados, ducados, etcétera, esa tenía 26 millones. ¿Cuántos teníamos nosotros en 1821 a 24? Se nos habían muerto en la guerra de independencia de 10 a 21 cerca entre 600,000 y 1 millón de muertos, de 6 millones, tendríamos un poco más de 5 millones. Esa era la población nuestra, compárenla con las otras. Bueno, les decía yo que es además la época, 21 en adelante, donde los congresos en Europa contra los movimientos revolucionarios están teniendo fuerza. Es decir, hay una ola desde 15 en adelante con el Congreso de Viena de reprimir los movimientos que quieren una constitución, una monarquía constitucional en Nápoles, en Portugal. Hay toda una represión de las potencias que se habían unido en lo que se llamó la Santa Alianza, Prusia, Austria, etcétera, que no querían que volviera a haber movimientos liberales y movimientos del pueblo buscando un sistema constitucional. Eso está sucediendo también. Y para nosotros, en 1823, va a haber un hecho muy grave. Eso va a ser en España. En España, ustedes se acuerdan que en enero de 20 había habido un movimiento para exigirle a Fernando VII que volviera a aceptar la Constitución de 12, que la había abolido, y lo obligan. Los militares de Rafael Riego y el pueblo mismo le exigen que acepte la Constitución otra vez de Cádiz. La acepta a regañadientes, pero no deja de estar tratando secretamente con Austria, con otros pueblos más, digo, con Francia, que otra vez ya está los Borbones ahí,
con Italia, donde están otra vez los Borbones, para que quitara a estos liberales que le han impuesto otra vez la Constitución, y lo va a lograr en 23. 100,000 soldados franceses entran en España en 1823 a perseguir a los liberales y a acabar con el sistema constitucional. La historia les llama los 100,000 hijos de San Luis. ¿Y qué creen? El pueblo, muchas partes del pueblo español, pues los reciben bien, porque no estaban de acuerdo muchos con la Constitución, sobre todo con las reformas constitucionales de los 20, del grupo más radical de los liberales españoles de 20 a 23. ¿Por qué? Por ejemplo, habían acabado con las órdenes religiosas, que son las que servían a los, no a todas, pero sí las que servían a los enfermos, a los locos, etcétera. Por ejemplo, betlemitas, juaninos, todas esas órdenes para afuera, las habían acabado. Suprimieron otra vez en 20 la Compañía de Jesús. El pueblo de la Nueva España, todo el tiempo de la Guerra de Independencia, no hay grupo insurgente o trigarante que no pida el regreso de los jesuitas a la Nueva España, y por supuesto en el México independiente, si ustedes ven en los debates constitucionales, siguen pidiendo, pide desde 22 en adelante el regreso de los jesuitas. Eran muy queridos en la Nueva España, habían sido los maestros de muchas de estas gentes, les tenían mucho afecto. Había sido un grave ofensa haberlos sacado como los sacaron, de una manera pues muy dura en 1767, y era un agravio que no se olvidaba. Entonces, ¿pero qué va a hacer los de 20 en España? Pues los vuelven a suprimir, ya estaban vueltos a establecer en 1814. De hecho, aquí en la Nueva España se restablecen hasta 16, de hecho este año estamos recordando los 200 años del restablecimiento de los jesuitas en la Nueva España, en 16. Bueno, ya estaban otra vez, pero en 20 los vuelven a suprimir, y otra vez les quitan los colegios, otra vez el colegio de San Ildefonso, y todo va, otra vez se los vuelven a quitar. Bueno, todo eso está pasando, y entonces uno ve en la propia España fuerzas que están combatiendo, los que son más radicales, liberales, y los pueblos más conservadores que no están de acuerdo. Finalmente, con la llegada de los 100,000 hijos de San Luis, va a haber una caza y una persecución de liberales, y los van a prender. ¿Saben entre quién aprenden? Por orden de Fernando VII, nada menos que otra vez a Manuel Abad y Queipo. Este pobre, que ya estaba casi ciego, era un liberal, siempre lo fue, y había sido miembro de la Junta Provisional de 1820 establecida en España. Por haber sido miembro de esa Junta Liberal, lo aprenden y va a morir en 1825 preso en un convento donde lo mandaron preso, ciego, casi sordo, enfermo, preso, por haber sido liberal. Qué curiosa vida, ¿verdad? ¿Cómo va a morir? Bueno, pues le estoy diciendo para que vean que está como en ebullición estos años. Es natural que también nosotros estemos igual. El primer imperio mexicano duró del 27 de septiembre de 21 al 19 de marzo de 23, es decir, 1 año y medio nada más. Graves sucesos marcaron estos primeros balbuceos. El 13 de febrero de 1822, las Cortes Liberales Españolas desconocieron los tratados de Córdoba. El poder legislativo, el Congreso nuestro, que se va a establecer precisamente el 24 de febrero, pues no va a saber esto sino hasta marzo, hasta el 27 de marzo de 1822. Y pues, ¿qué van a hacer? El Plan de Iguala dice que va a venir alguien de la familia real española, porque dice el plan que no quieren traer un monarca ya hecho para evitar los problemas de la ambición, la lucha política. Entonces, el Plan de Iguala, ¿qué va a pasar? Nadie va a venir. Han desconocido los tratados, la firma de O'Donoghue, ya España se rehúsa. Fíjense, en España, al no aceptar esto, pues yo creo que perdió la oportunidad de haber llevado una mejor relación con el México independiente, como lo hizo Inglaterra
cuando acepta en 1783 la independencia de Estados Unidos. En vez de pelearse con Estados Unidos, siguieron comerciando, y crecieron mucho ambos, porque no se opusieron, aceptó la independencia Inglaterra y continuaron llevando una relación, sobre todo económica, muy fuerte. Nosotros no. España va a aceptar la independencia hasta 1836. Es de 21 a 36, no quiso aceptar nada que tuviera que ver con nuestra independencia. El 27 de marzo de 22, como les dije, Iturbide envía una encuesta, es la primera encuesta que conocemos en la historia nacional. Mandó una encuesta a todas las provincias, preguntando a las autoridades de las villas y de las ciudades de todo el país que si había partidarios del gobierno republicano, que si se debía aumentar o no o disminuir el ejército, qué se opinaba sobre el clero secular y regular, qué se opinaba si era mejor el antiguo gobierno o el nuevo que se había establecido. Hace una encuesta como de 16 preguntas, no se las digo todas, pero es interesante porque existen las respuestas que recibió. Y entre ellos, ¿quién creen que le contesta por parte de Veracruz? Antonio López de Santana le dice: señor, en la región veracruzana hay algunos que se apellidan republicanos, pero en realidad son maquinaciones y resultados de la volubilidad. La mayoría prefieren la monarquía constitucional. Lo está diciendo en marzo de 22 Santana, y para diciembre de 22 Santana es el primero que se va a levantar con el grito de ¡Viva la República! A mí me cae muy en gracia eso, porque si ustedes oyen años más tarde lo que dice el propio Santana, pues se dice uno, qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cómo cambian las gentes? Santana años después dice, pues sí, que él fue, que él han dicho que él fue el padre de la República, pero él años después diría que fue lo que menos le hizo bien al país, porque solo males le trajo la República. Ese es el padre de la República. Pero hay que decir la verdad, en diciembre de 22, quien hace el plan de Veracruz, que proclama la República, no es Santana, es Miguel de Santa María, es amigo de todo este grupo, del que los mismos, de Faguaga, de Mier, de Rocafuerte, el que era de Ecuador, todos estos son amigos. De hecho, Santa María era un republicano convencido y en ese momento fungía como embajador de Colombia en México y había estado conspirando con todos los conspiradores contra el imperio Iturbide. Él es el que le hace el plan de república a Santana. No tiene mucho éxito ese plan, pero el que sí va a tener en 23, a principios de 23, es otro plan que lo van a hacer los que mandó Iturbide a detener el movimiento o el levantamiento de los del plan de Veracruz. Manda a a los que confiaba más de sus generales, a Echevarri, a Celestino Negrete, eran sus amigos y confiaba en ellos. Y ellos, lo que no sabía Iturbide, ellos ya pertenecían a las logias masónicas escocesas, que les dan la orden de que hay que acabar con el imperio. Y entonces crean otro plan, que se llama el plan de Casamata. No son iguales, luego en los libros los confunden. El plan de Veracruz es uno, es de diciembre de 22, el plan de Casamata es de 23, al principio. ¿Y qué dice el plan de Casamata? No dice que quiten al emperador, pero que se tiene que restablecer el Congreso, que es cierto que Iturbide en octubre, desde agosto había habido una conspiración de varios diputados para acabar con el imperio de Iturbide y para quitarlo, con el pretexto de que no había sido elegido por unanimidad y que había sido impuesto su elección. Otra falsedad. Hay que revisar esas actas de mayo de 22, donde ustedes pueden ver la primera votación, de los que estaban presentes 94 diputados, todos los que votan a favor de Iturbide como emperador, solo 15 no dicen que no, pero dicen que tienen que preguntarle a sus provincias su opinión. Vuelve a haber otra votación, están las actas, del 21 de mayo de 22, y por unanimidad, 102 diputados aceptan la proclamación de Agustín Iturbide como emperador constitucional de México. Con esa palabra, emperador constitucional.
fue nombrado por el Congreso, 102 votos por unanimidad. ¿Cómo que se autoproclamó? Como dicen los libros, ¿cómo se iba a autoproclamar? Si están ahí las votaciones. ¿Saben quién pidió que fuera emperador? 64 generales y oficiales del ejército mexicano, que ya estaba establecido. El ejército mexicano con ese nombre. Falso que en 1913 se haya establecido el el ejército mexicano, como tuvimos en 2013 las celebraciones de la creación del ejército mexicano. No, señores. El ejército mexicano se creó en 1821 con el ejército trigarante. Nomás vayan a la Secretaría de la Defensa y vean los papeles. Ahí he estado yo y los he revisado. No es cierto que el ejército mexicano se haya creado en 1913, como tenemos ya dos monumentos que dicen que los 100 años de la creación del ejército mexicano. Yo me reí mucho porque yo creo que se equivocan con el ejército constitucionalista de 1913 de Carranza. Sí, el Plan de Guadalupe habla de la creación del ejército constitucionalista, señores, pero es otro ejército revolucionario más, como el maderista, el orozquista, el villista, el zapatista. Este se llama constitucionalista, pero es otro más de los ejércitos revolucionarios, como que el ejército mexicano. Precisamente el reglamento del ejército mexicano con ese nombre, ¿saben de qué año es? De 1824, nada de que se creó en 1913, para que vean cómo somos, cómo torcemos hacemos una pseudohistoria, eso no existió. Bueno, eso se lo digo como al margen, pero quiero decirles que lo quisiera yo que ustedes analizaran es que esta gente que está haciendo este congreso, sí hay una conspiración de agosto de 1822 contra el imperio de Iturbide. Quieren proclamar que fueron forzados a proclamarlo emperador y que se establezca la república. Le avisan a Iturbide, le avisan al ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, y ¿saben quién firma? ¿Quién firma la orden de detener a estos diputados conspiradores? Andrés Quintana Roo, uno de los creadores de la Constitución de Apatzingán. Él es el que firma la orden de que los aprendan. Bueno, los aprenden y los ponen ahí, unos en el convento de San Francisco, otros por otros lados, están presos y luego ya los liberan. Pero Iturbide no quiere estar sin Congreso, pero no con ese Congreso, establece una junta instituyente y con el plan de Casamata, que está pidiendo el restablecimiento del Congreso, lo vuelve a restablecer. Vuelve a haber otra vez Congreso en 23, que ese Congreso será ante quien Iturbide el 19 de marzo de 1823 presente su abdicación y se va al exilio a Liorna. Esto es en 23. Bueno, eso está pasando aquí, pero quiero decirles la realidad de este país en esos años. Una pobreza generalizada del gobierno. No había dinero ni siquiera para pagar a todos los héroes del ejército trigarante que habían ganado la guerra. Son más de 16,000 y no hay dinero para pagarles. Ya les deben 2 meses y no hay cómo pagarles. No se les puede pagar a la burocracia que trabaja para el gobierno. Entonces empieza a haber movimientos de enojo contra el gobierno porque no tiene dinero para pagar. En ese momento, yo creo que queda muy bien aquella frase que se decía en aquellos años: las revoluciones se apagan cuando los sueldos se pagan, pero no había pago de sueldos. Iturbide, desesperado, le pide al Congreso que haga algo, que se busque un préstamo, y como no hay préstamo, el préstamo va a venir hasta 23 ya con el Congreso, ya sin que Iturbide esté presente, se va a empezar a tramitar un préstamo a Inglaterra, pues decide hacer algo que no había hecho de 21 hasta 23, subir el impuesto, diríamos predial, sobre las casas a los dueños 40%. Pero quiero decirles que no afectaba a la población pobre, menos de la Ciudad de México, porque la mayoría de la gente rentaba. Los que tenían casas y rentaban eran los que iban a pagar. Bueno, pues
le va a salir muy mal, porque eso sí va a indignar a la gente pudiente, por supuesto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener que renunciar e irse al extranjero. Se va. ¿A dónde lo van a recibir? Cuando yo estuve revisando los papeles en Inglaterra y en los que venían de Liorna, donde va a llegar, Liorna era una ciudad que era independiente de los Borbones. Él no puede ir a ningún lugar donde gobiernen los Borbones, ni Francia, ni Nápoles, y tampoco en Italia, más que ciudades o que fueran de la Santa Sede o de un dirigente, un conde o un duque independiente, como el duque de Toscana, porque él es un revolucionario para los europeos, ha hecho la independencia de México, entonces lo aborrecen los Borbones. Entonces va a dar allí a Liorna, porque es una ciudad independiente bajo el duque de Toscana. El problema va a ser que empieza a recibir cartas de sus simpatizadores en México, que ante lo que está sucediendo en el país, hay una epidemia, hay malas cosechas, hay pobreza generalizada, no hay empleos, empieza a haber movimientos en varias provincias, unos pidiendo que regrese Iturbide, por ejemplo, en Guadalajara, y de sus antiguos generales como el general Quintanar y el general Anastasio Bustamante, movimientos para traerlo y escribirle que está en peligro la independencia, que se regrese a ayudar a que no, pues sobre todo se temía, y no estaban tan alejados de la realidad, un ataque desde Cuba a México, porque no está de acuerdo España con haber perdido la Nueva España, y hay rumores de que quiere haber un ataque que vendría desde Cuba, que va a venir, pero hasta el año 29, pero había ya los rumores. Y otra cosa es que ya en una situación muy penosa, Iturbide en Liorna, ya no quieren que esté ahí más por las presiones de los en Italia, que los Borbones dominan, se sale, se escapa y se va a Inglaterra. Pero eso le va a dar miedo al Congreso aquí en México. ¿Cómo que que estaba en Liorna se ha ido a Inglaterra? ¿Por qué se fue? ¿Por qué está allá? ¿Qué pretende? Estando en Inglaterra, yo me acuerdo que fui a ver dónde había vivido, en Londres, me encontré la calle, se llama Grey Street, allí estaba su casa, una casita pequeña, ahí se va, mete a sus hijos en los colegios jesuitas, a los niños, a las niñas en colegios de monjas, tenía una familia grande, tenía, creo que son 9 hijos, y el más chiquito va a nacer cuando él ya está muerto, fueron 10, y nace cuando ya había muerto él. Estos niños los deja ahí en el colegio y empieza a recibir más cartas todavía de México. Regrésese, está en peligro la independencia. Y luego recibe información en Inglaterra de gente conocedora, en donde le dicen: señor, la Santa Alianza está planeando apoyar a Fernando VII para que recupere otra vez México. Recuerden lo que había pasado con los 100,000 hijos de San Luis, que Francia había mandado 100,000 soldados a entrar a España y aplastaron el movimiento liberal, y ya estaba otra vez el reinado absoluto de Fernando VII otra vez. No era una amenaza simple. La Santa Alianza y Francia específicamente había ayudado a el absolutismo que se restableciera en el año 23 en España. Iturbide le enteran que hay un plan para que la Santa Alianza apoye a Fernando VII, mandar escuadras a acabar con la independencia de México y restablecer la Nueva España. Entonces escribe al Congreso, le escribe diciéndole ingenuamente, ¿verdad? Él no sabe que hay movimiento en la propia México. Entonces le llegan noticias a Iturbide, está en Bath, ya no está en Londres, en marzo de 1824 está en Bath, también fui a Bath a ver dónde había vivido, y ahí le llegan nuevas cartas de sus partidarios de México pidiéndole que ya no podían más con los males que aquejaban a la patria, que regrese. El Congreso mexicano de 23, alarmado por esa posibilidad del regreso, va a dar un decreto, y esto sí es muy importante, del 28 de abril de 1824, en cuyo artículo primero declaraba lo siguiente:
traidor y fuera de la ley a don Agustín de Iturbide, siempre que bajo cualquier título se presentase en algún punto del territorio mexicano. Solo 2 diputados se opusieron a este decreto. Fíjense que un decreto, los juristas, los abogados me dirán si estoy equivocada o no, un decreto, una ley, una norma no se puede hacer para una persona únicamente. La ley es general, tiene que ser para todos, no nomás para este señor. Y este señor que no sabe que si se presenta en territorio lo vamos a declarar traidor y reo de muerte, de pena de muerte. Él no sabe ni qué está pasando. 2 diputados, uno de los que están aquí, José Guridi y Alcocer, Miguel Guridi y Alcocer, y el diputado Martínez, también los 2 dicen, señores, no es justo. ¿Cómo vamos a declarar traidor a un señor nomás porque pise tierra mexicana? ¿Qué ha hecho? ¿Y cómo que reo de muerte? ¿Por qué? ¿Qué delito ha cometido? Pues pasa ese decreto. Ya ha sido muy estudiado, si ustedes ven los anuarios jurídicos de la UNAM y todo, ese ha sido estudiado pues como una aberración. No puede haber un decreto que condene a muerte a un señor porque pise tierra y lo hace traidor instantáneo. Pero le tenían miedo. Acuérdense que les digo que había miedo por el poder que podía tener una persona. Bueno, Iturbide, por supuesto, ignoraba el decreto, que lo ponía fuera de la ley y decide regresar a México. Sale de Londres, se dice que el 4 de mayo, pero yo dudo que el 4 de mayo, porque les voy a decir por qué, porque me encontré unos documentos en que José de San Martín, el libertador de Perú, de Argentina, de Chile, el gran libertador en América del Sur, está llegando a Inglaterra y le escribe a Iturbide para verse. Y sabemos que se vio en el Café Royal en Londres. Fui al Café Royal a ver dónde se habían reunido. Sí fui a buscar dónde. Bueno, sabemos que se vieron. ¿Qué hablaron? No sé. Es interesante ver que se haya visto con el Libertador porque este es el año 24 y para el año 24 tanto Bolívar como San Martín están muy desilusionados de lo que ha pasado con la independencia de sus países. ¿Saben qué va a decir Simón Bolívar? Lo que necesitan nuestros pueblos es un dictador que imponga absolutamente su poder. No se puede gobernar de otra manera estos países. Bolívar. ¿Saben qué dice San Martín? En estos años también, ya ven, se exila también desesperado porque ve que no funcionan los gobiernos ni en Perú ni en Argentina, son puros pleitos de políticos. Dice, yo cometí el error de no usar el palo, debía haber usado un palo para aplacar a estos y no lo hice, como que fue demasiado tibio. Entonces, bueno, hay que recordar la frase de Bolívar ya poco antes de morir que dijo, yo he arado en el mar, no tengo resultados, esto fue un desastre. Toda esa generación de libertadores, después de 2 años, casi todos mueren decepcionados todos, y todos o ya no tienen poder, exiliados o hasta asesinados, fusilados. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Entonces, quiero decirles que esta generación de libertadores sabemos que se vieron, y ¿saben por qué? Hace muchos años, todavía el Archivo General de la Nación estaba en Palacio Nacional, todavía me tocó ir ahí de estudiante a trabajar. Algún día pedí un bulto que estaba con un mecate nada más envuelto, no tenía ni clasificación ni nada. Eran los papeles que traía en el bergantín Spring, que cuando regresaba de Inglaterra, Iturbide, y los vi. Pues como soy honesta, no toqué, los ordené el mismo, que ahora me da mucha pena porque cuando volví a pedirles de esos ya quedaban menos de la mitad, todos robados. Pues ahí venían muchas gacetas argentinas de Perú. ¿Quién se las dio? Es muy posible que San Martín. ¿Qué hablaron? No sabemos porque no dejaron huella ninguno. Yo creo que Iturbide le dijo, si las cosas logro que se calmen en México, ¿vendría usted con nosotros? Nos apoyaría, porque le tenían mucha estimación, le tenía mucha admiración a San Martín. ¿Qué hablaron? No lo sé, pero por eso retrasa su salida de Inglaterra y va a salir el 11 de mayo de Southampton, del puerto, y
tiene una penosa travesía y va a llegar el 14 de julio de 1824 a Soto la Marina. Por orden del Congreso Estatal, recuerden que hay estados ya, ahora sí ya hay estados, hay una federación y hay un Congreso Estatal que ese se siente soberano. Todos los congresos de ese momento se sienten soberanos. Entonces, por orden, sin juicio, es fusilado en Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824 a las 6 de la tarde. Esa muerte va a ser muy sentida en todo el país, muy sentida. Se van a espantar los mismos miembros del Congreso que habían dictado el decreto, porque nunca pensaron que iba a hacerse realidad, pero era demasiado tarde. Ya lo habían fusilado, lo mataron, lo enterraron en Padilla. Ahí lo pusieron con un hábito de San Francisco y lo pusieron en Padilla. Hace algunos años, cuando todavía Excelsior estaba Julio Scherer, publicaron una noticia que yo como historiadora, pues se me hicieron los ojos como platos. Decía, el secretario de la Reforma Agraria dice que ni modo, que ya sus cuadrillas han buscado en Padilla todo lo que han podido la tumba de Iturbide y no la han encontrado y ni modo, ya van a abrir, se va a ver una presa, ya Padilla no existe porque hay una presa. Yo para pronto le escribí, le dije, mire señor secretario, ni se preocupe, en 1888 se condujo el cadáver de Iturbide de Padilla y está aquí en la Catedral de México, en la capilla de San Felipe de Jesús, al lado izquierdo del altar mayor, ahí está en la capilla. No se preocupe, ya ni siga buscando la tumba, porque ya no está, desde 1888, pues no me quisieron contestar, Pero así somos, les digo. Bueno, finalmente pues lo matan y se asustan de esa misma muerte. ¿Cómo es la vida, no? Después Carlos María de Bustamante, que había sido acérrimo enemigo de él, cuando ya lo trasladan en 1888, le hace un epitafio para muy sentido de su muerte, pues vieron que no habían sido justos. Yo creo que ahora para 2021 tendríamos la obligación de hacer una reflexión profunda de qué pasó entre 2021 hasta 23, porque no es justo ni llamarlo traidor, ni negarle que le pasó lo que Bolívar se quejaba de San Martín. Y a muchos autores que yo he leído se quejan de que Iturbide fue débil, que debía de haber sido mucho más firme con los del Congreso y haberse impuesto, porque se vino una época terrible para el país. Si ustedes calculan que de 24 que tenemos el primer presidente de la nación, el único presidente que duró 4 años, que era el periodo presidencial, fue el primero, Guadalupe Victoria, y ninguno más, no duraban. Guerrero duró unos meses, y así cada uno. Es decir, tuvimos más de 77 titulares del Poder Ejecutivo en menos de 67 años, más de uno por año, porque era aquí una salida y una entrada. En este siglo XIX tuvimos más de 1000 planes en que se levantaban motines, es decir, se vino una época de tanto desasosiego, de tanta inquietud, que entonces, pues, Iturbide lo vio, En el Public Record Office de Inglaterra yo me encontré todos los informes que daba el enviado de Inglaterra que estaba en Liorna y que platicaba con él y dejó escrito sus conversaciones con él. Y ahí Iturbide le dice, yo no tengo tanto miedo de Europa, de quien tengo mucho miedo para mi país es de los Estados Unidos. Ese país es el peligroso para México. Se los está diciendo, se daba cuenta, ¿verdad? Y decía, no es que yo esté en contra de los sistemas republicanos, pero no es ahora lo que necesita el país. Necesitamos paz, tranquilidad, como consolidarnos y luego que elijan el sistema que quieren. Y yo creo que en eso tenía razón, porque vean, entramos a una vorágine. Entiendo que no fue solo por el problema político, era el problema económico. Creo que aquí les he contado que el 27 de septiembre de 1821 entramos a esta vida nacional debiendo más de 80 millones de pesos.
y teniendo en la tesorería 48 pesos. Bueno, ¿quién va a aguantar? ¿Qué gobierno puede aguantar sin recursos? Tuvimos un superávit hasta creo que casi al final del siglo XIX, en la época de don Porfirio. Hasta entonces, creo que con Limantur. Antes no. ¿Ustedes saben lo que es mantener un gobierno que no puede pagar a su gente? Pues que cada rato se le levantan y hay motines y hay toda suerte de cosas. Es decir, en ese sentido yo creo que tenemos que replantearnos estos años. Y ahora, para terminar, yo quisiera decirles algo muy importante de estos 9 diputados, que se me parece que debemos reflexionar quiénes son y qué aportaban a estas discusiones de esta primera Constitución Federal de la República Mexicana. Ojo, es esta Constitución la que le da el nombre aparentemente a nuestro nombre oficial. No nos llamamos México, no nos llamamos República Mexicana, nos llamamos Estados Unidos Mexicanos, ¿sí o no?, por la Constitución de 24, pero hay un antecedente, no fueron los de 24 los primeros que nos llamaron así, fue el Congreso de Puro Harán de 1815 en Insurgente, porque un diputado de Cádiz, de Santo Domingo, pero que era de origen cubano, un marino que se llamaba José Álvarez de Toledo, que se presenta con un montón de documentos que le manda al Congreso de Puro Harán, que estaba en 1815, todavía estaba vivo Morelos, le manda una serie de documentos diciéndole: señores, si ustedes quieren ser apoyados en su movimiento de independencia por los Estados Unidos, tienen que hablarle de igual a igual. Pónganse Estados Unidos de México. Y su presidente que sea José María Morelos y se ponga presidente de Estados Unidos de México. Y el Congreso Insurgente, en la mayor desesperación, porque tenían perdida la guerra, ya no tenían a dónde ir, los pobres ya no sabían ni para dónde, creyeron en que la ayuda externa los salvaría. Y eso hacen documentos, y firma Morelos como presidente de los Estados Unidos de México. Y ya en diciembre, antes de que lo maten, ya desde noviembre que lo aprenden en sus interrogatorios, él dice: me obligaron, yo no creía en ese marino, en esas canciones de sirenas de la ayuda externa, nunca nos ayudaron en verdad, yo me oponía, pero me obligó el Congreso, él ya no tenía poder, le habían quitado el poder ejecutivo los del Congreso de Puro Harán, entonces pues él lo obligan, y él dice: yo no tenía, y no creía en ese Álvarez de Toledo, porque se presentaba como representante que lo habían mandado los constituyentes de Cádiz para apoyarnos, y nunca nos presentó ningún documento que lo hiciera representante de ellos, entonces nunca le creí. Pues claro que no, este señor los traicionó, trabajaba secretamente para el gobierno inglés, para el gobierno de Estados Unidos, para el gobierno insurgente y para el español. Finalmente todos los documentos insurgentes se los entregó al embajador español en Estados Unidos, y por premio Fernando VII lo hizo diplomático, y va a morir en Cuba ya por los años 30. Eso fue la realidad de esa ayuda externa, pero ahí ya les habían puesto el nombre de Estados Unidos de México. Miren, da ternura ver esos documentos, nosotros los publicamos, Tere Franco y yo los publicamos, por el Senado los publicó, y ahí dice muy simpático el documento firmado por Morelos, dice, está hablando de los Estados Unidos de México, pero habla del reino. Claro, pues aquí, ¿qué estados iba a haber en 1815? Vean pues cómo muchas de esas cosas las hemos ido heredando, pero sin reflexión, que no tienen sustento. Y entonces se adopta ese nombre, Estados Unidos Mexicanos, pues bueno, es un nombre que tampoco nos queda. Ahora, vamos a ver, y esto sí es importante, de los 9 retratos que ustedes ven aquí, los han visto, de diputados que ustedes ven, no les voy a contar su biografía ni nada, porque van a tener a colegas muy valiosos que les van a explicar la vida y los debates y participaciones de ella, pero sí les quiero hacer estas observaciones. De los 9, 5 son sacerdotes, ojo. ¿Por qué sacerdotes? Porque eran los que estudiaban más el derecho. En los seminarios entonces se estudiaba el derecho, y algunos se hacían sacerdotes, otros se hacían abogados, pero se estudiaba el derecho, es decir, las leyes, las 7 partidas, las leyes de Castilla, las leyes de India,
todo lo que fuera el derecho romano, por supuesto, de donde nos venía mucho de nuestro derecho, pero también se estudiaba el derecho canónico, el derecho de la Iglesia. La mayoría de todos estos son canonistas, conocen, pero a la perfección el derecho, tanto el derecho civil como el derecho de estos sacerdotes. De ellos dos van a ser obispos después. José María Becerra va a ser obispo va a ser primero de Chiapas, va a ser de Chiapas, y Juan Cayetano Portugal después va a ser obispo de Michoacán, de estos 5 sacerdotes. Los otros restantes son Miguel Ramos Arizpe, que es de Coahuila, Servando Teresa de Mier, que es de Monterrey, y José Miguel Guridi y Alcocer, que es de Tlaxcala. De 9, 5 son sacerdotes que tienen esta formación. La mayoría, todos son doctores en teología. Es decir, habían hecho sus estudios de gramática, retórica, filosofía y teología, y habían casi todos obtenido el doctorado, unos de la Universidad de Guadalajara y otros de la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México. Bueno, otra cosa importante, todos son de provincia, nadie es de la Ciudad de México, ninguno. Recuerden que el plan de Casamata tuvo éxito, el del año 23, porque le daba fuerza a las diputaciones provinciales, les daba autoridad. La provincia tenía mucho resentimiento contra la Ciudad de México. El éxito del plan de Casamata es que le va a dar importancia y poder a las provincias. Aquí los 9 vienen de provincia. Guridi y Alcocer es el mayor en edad de todos, nació en 1763 y va a morir en 1828. Él nació en San Felipe Ixtacuixtla de Tlaxcala. Es doctor en teología, doctor en cánones, miembro del Real Colegio de Abogados de México, muy buen abogado. Fue uno de los diputados más relevantes de las Cortes de Cádiz. Es muy interesante todas sus intervenciones. Pide, por ejemplo, la abolición gradual de la esclavitud, no la consigue. Pide que tengan ciudadanía los que tienen sangre negra, hace una maravillosa defensa de las castas diciendo que cómo es posible que no solamente no les quieren dar ciudadanía, no los toman en cuenta para los censos, ni siquiera los cuentan, como si no fueran seres humanos. Bueno, hace una defensa maravillosa y no lo logra tampoco, pero fue un gran diputado en Cádiz. Y fue miembro de la Junta Provisional Gobernativa de 1821-22, también es uno de los firmantes del Acta de Independencia del Imperio Mexicano del 28 de septiembre de 1821, es firmante y también de los que hicieron la Constitución de 24, y es de los pocos que se opone al decreto en que nombran Iturbide, bueno, en 24 tenía 61 años de edad, es el mayor en edad de todos ellos. El que le sigue, que tenía 59 años en 1824, Servando Teresa de Mier, también es de provincia, nació en Monterrey, tomó el hábito dominico, estudió filosofía y teología en la Ciudad de México y es doctor en teología. Viene con Javier Mina en 1817, el año que entra tenemos que celebrar los 200 años de esa expedición. Va a ser aprendido ese año y lo van a enviar a las cárceles de la Inquisición. Y allí está hasta 1820 cuando se le manda preso a España, pero se escapa en La Habana y se va a Estados Unidos. Regresa y al regresar lo aprenden el que todavía el español que estaba en San Juan de Ulúa, y el Congreso Constituyente de 22 pide su libertad. Sale de prisión, se declara republicano y él va a ser enemigo declarado de Iturbide. No lo va a ver y le dice que no está nada de acuerdo con el imperio. Bueno, el que sigue en edad es Carlos María de Bustamante, que nació en 1774. Él nació en Antequera, es decir, en la ciudad de Oaxaca, entonces se llamaba Antequera. Estudió gramática, filosofía en el seminario de Oaxaca, de hecho todos estudiaban en un seminario, todavía no había escuelas así que no estuvieran unidas a la iglesia. También estudia en la Ciudad de México, se recibe de abogado en Guadalajara y es nombrado por Morelos brigadier e inspector general de la caballería. Es representante de México en el Congreso de Chilpancingo de 1813, solicita el indulto en 1817, se une a los tigarantes en Jalapa en 1821, forma parte del primer Congreso Constituyente, de hecho fue el primer presidente del Congreso provisionalmente, en 22,
y es opositor del Primer Imperio. Tenía 50 años en 1824. El que le sigue es Miguel Ramos Arizpe, que les digo yo que era sacerdote, nació en 1775 en Valle de San Nicolás, en Coahuila. Le decían el Comanche, y el padre Servando Teresa de Mier, que era tremendo, le puso el chicharrón con pelos. A cada uno, ¿saben cómo le puso a José Cecilio del Valle, uno de los próceres de Guatemala, que era diputado en el imperio, del Congreso nuestro, porque entonces Guatemala era parte del Imperio Mexicano? Era José Cecilio del Valle, le puso Chepita la Llorona. Ese es Mier, Mier era tremendo. Bueno, entró al seminario de Monterrey, estudió en Guadalajara, fue profesor de Derecho Canónico y Civil, de Derecho Civil, en el seminario de Monterrey, diputado a las Cortes de Cádiz, donde también fue muy destacado, fue liberal, partidario de la independencia de la Nueva España allá en Cádiz, fue diputado a Cortes Españolas otra vez en 1820, estuvo preso antes de 20 por órdenes de Fernando VII como liberal, que los persiguieron. Regresa a México en 1822 y va a ser presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de 1823. Él tenía 49 años en 1824. Valentín Gómez Farías nació en Guadalajara en 1781, se recibe de médico en 1807, es el único que no estudió teología ni nada, porque fue médico. Fue diputado a las Cortes Españolas de 1820 y diputado, por supuesto, del primer Congreso Constituyente Mexicano de 1822. Él es el que con 45 diputados hace una representación pidiendo que Iturbide sea electo emperador, y también más adelante será varias veces vicepresidente con el presidente Antonio López de Santana. En 1824 tenía 43 años. Lorenzo de Zavala nació en Concal, Yucatán, estudió en el Seminario Conciliar de San Ildefonso de Mérida, terminó teología en 1807, fue miembro de las juntas de San Juan que buscaban la independencia, era radical en sus ideas. En 1820 se le elige diputado a Cortes en España, luchó por el reconocimiento de la independencia de México, pero no lo logró en España, regresa a México en 22, adquiere renombre como diputado del Congreso Constituyente de 1822, firma como diputado y presidente del Congreso Constituyente de 1824, tenía en 1824 36 años. Manuel Crescencio Rejón nació en Belenchenticul, en Yucatán, estudió en el Seminario Conciliar de Mérida, partidario de la independencia, diputado del Congreso Constituyente de 22, tenía solamente 23 años cuando fue diputado en 22, sustentó ideas liberales, fue federalista y también republicano, combatió a Iturbide, muy jovencito, de 20 y tantos años, pidió al Congreso la independencia de Tabasco, de Yucatán, siendo el yucateco, pidió que Tabasco pudiera estar libre de la autoridad de Yucatán, pidió la abolición de la pena de muerte, la fundación de la Universidad de Yucatán, y se le conoce como el antecedente más importante al juicio de amparo. Pues estamos hablando pues de esta generación, de estos 9 que ustedes tienen aquí. Juan Cayetano de Portugal y Solís nació en San Pedro Piedragorda en Guanajuato, realizó sus estudios en la Universidad de Guadalajara, fue catedrático de dicha universidad, doctor en teología, párroco de Zapopan en 1815, miembro de la Diputación Provincial de Jalisco, y en 1824 firma el acta constitutiva de la Federación Mexicana. Representa 3 veces a Guanajuato, fue senador por Jalisco, defensor del federalismo, y el 23 de febrero de 1881 nombrado obispo de Michoacán. Tenía 41 años en 1824. José María Becerra y Jiménez, de 1784, nace en Jalapa, Veracruz, estudió allí y en el Seminario Palafoxiano de Puebla, es catedrático de Humanidades, de Filosofía y Teología. De 1820 a 1823 fue diputado a Cortes Españolas, diputado del primer Congreso Constituyente de 22, electo obispo de Chiapas en 1849 y tenía 40 años en 24. ¿Qué estamos viendo aquí? De 61 años a 23 años este grupo de 9 diputados, pero tienen algo en común.
son todos, de alguna manera, están formados, no son advenedizos, son gente preparada. Para ese primer congreso del 22-23, casi todos estuvieron en los 3 congresos, pero lo que es importante, pues, es que a pesar de que tiene sus limitaciones la Constitución de 24, un jurista aquí, me acuerdo que dijo que era una Constitución que no era democrática. Quiero decirles con pena que ninguna de nuestras constituciones es democrática, va a acabar pronto. Ninguna. O cuando le preguntaron algo al pueblo o lo oyeron. Todas han sido, pues, resultado de un movimiento, sea de reforma o de revolución, y los que ganan la imponen. Así fueron las constituciones nuestras. Los ganadores son los que están representados en esos congresos, los perdedores no están. Entonces, pues, tampoco son democráticas. Bueno, a lo mejor no les podemos pedir peras al olmo, ¿verdad? Porque son resultados de movimientos de ese tipo. La de 17, pues, es resultado de la revolución. Y si ustedes leen los debates de la Constitución de 17, pues, ahí uno ve cómo en los debates ya se están metiendo los candados para que no se pueda llevar a cabo muchos de los anhelos de la revolución, sobre todo en la cuestión de la tierra, en la cuestión del trabajo. Los intereses se van metiendo ya ahí y van limitando las aspiraciones realmente importantes y populares. Sabemos que la Constitución de 17 tiene más de 600 alteraciones y cambios. Pues, ¿qué tan democrática es? Que necesitamos una nueva, muy posiblemente, sí, pero espero que no sea como la que está ahorita tramándose para la Ciudad de México, donde más de 40 son designados y nadie los ha elegido. Entonces, ¿qué tipo de constitución va a tener esta? ¿O nos van a oír a los ciudadanos? ¿Nos han preguntado? ¿Ha habido una elección para los diputados estos que van a ser constituyentes? No, los partidos ya se agenciaron su cuota. ¿Qué va a salir? Pues quién sabe, una jirafa quizá. Muchas gracias.